Gloria a Dios. Bien amado, Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero compartir con cada uno de ustedes el mensaje que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero también voy a estar agregando en ese mismo mensaje en cuanto a los sueños y revelaciones. El arrebatamiento, los sueños, las visiones y las revelaciones que muchas de las iglesias tienen hoy en día. Dentro del tema del arrebatamiento estaré discutiendo la importancia de ser un cristiano arrebatado. ¿Qué beneficio nos da Cristo en nosotros ser arrebatado cuando llegue el momento del arrebatamiento? También estaré compartiendo con ustedes, ¿podrá haber un profeta que revele por medio de sueños y visiones que un cristiano que ya falleció no sería entonces nunca resucitado para ser salvo? Puede haber un profeta que se llame ser profeta y que traiga sueños y visiones y que diga que tal persona que falleció nunca fue salvo, porque el profeta supuestamente dice que Dios le reveló y que pudo ver a tal persona en el infierno. ¿Existe eso? ¿Existe que un cristiano que murió en Cristo, luego un profeta diga, por medio de sus propias revelaciones, que vio a tal persona en el infierno? ¿Existe eso? Bueno, existe esa falsa profecía. Claro que existe esa falsa profecía, pero de que sea cierto, no. Jamás. Un cristiano que muere en Cristo, jamás Dios se arrepiente para condenar su alma y llevárselo al infierno. Esos son falsas revelaciones y falsos sueños y visiones. La otra pregunta que voy a seguir haciendo también es, ¿habla Dios hoy en día por medio de revelaciones, sueños y visiones? ¿O habla Dios hoy en día a través de su evangelio? ¿De qué forma correcta Dios habla? ¿De qué manera correcta Dios habla? ¿Por sueños, visiones y revelaciones? ¿O a través del evangelio de la gracia que tenemos aquí en nuestras manos, que es la palabra del Señor? Pues la respuesta rápida a esta pregunta es a través del evangelio. Ya Dios no habla a través de sueños, visiones y revelaciones, como lo hizo en el Antiguo Testamento, por medio de aquellos antiguos profetas que Dios permitía hablarle a los antiguos profetas, hablarle a través de sueños, visiones y revelaciones, y que esos profetas trajeron revelaciones futuras que se cumplieron a través de Cristo. Por eso es que dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué dice eso? Que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Eso significa que Cristo, en el tiempo que Jesús estaba ahí, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, en ese tiempo, todavía la ley y los profetas estaban vigentes. Todavía habían revelaciones. Pero por medio de la llegada de Juan, el último profeta, llamado Juan, pues por medio de esa llegada de Juan, Cristo finalizó y terminó la ley y los profetas. A la vez que Cristo murió y resucitó en adelante, y con la llegada de Juan en adelante, ya las revelaciones terminaron. Ya las revelaciones terminaron y ya no queda más que revelar. Ya no queda más que revelar. Significa que si hablamos del tema de la salvación, si el hombre se pierde o no se pierde, y si un cristiano enfallece al creer en Cristo, si enfallece creyendo en Cristo, si se pierde o no se pierde, tenemos que buscar la revelación que está en su palabra. Vamos a buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
comenzando con el versículo 14, cuando Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero. ¿Ok? Dice Pablo. Pablo está hablando una revelación. Pablo está hablando una revelación de Cristo. Que todos los cristianos que murieron creyendo en Cristo serán resucitados primero. Una vez Cristo llegue en el arrebatamiento para buscar su iglesia, los muertos en Cristo van a ser resucitados primero. Todos. Cuando dice Pablo aquí, los muertos en Cristo son todos los cristianos que murieron creyendo en Cristo. Así sea recientemente o así sea en generaciones atrás, como 7, 8, 10, 15, 20 años atrás. Pero en Cristo, los que han muerto creyendo en Cristo, todos van a ser resucitados. Pregunta. En cuanto a sueños y visiones, que hoy en día muchos profetas dicen que Dios me reveló por medio de sueños y visiones, que vieron a Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila, lo vieron condenado, lo vieron en el infierno. Otro sueño y visión y revelación que otras personas han tenido es que han visto a la evangelista llamada Katherine Goodman, que la vieron en el infierno y no la vieron salva, la vieron condenada en el infierno. La evangelista Katherine Goodman, en sus tiempos, en su época, ella predicaba la palabra y se caracterizaba por hacer milagros, curaciones y sanidades por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿Dios hoy en día habla por sueños, visiones y revelaciones o habla a través de su palabra? Después que Cristo murió en adelante, después de Juan en adelante, ya no queda más revelación que revelar. Porque si queremos saber si una persona se perdió o no se perdió, si queremos saber si una persona se perdió o no se perdió, la revelación está aquí. Y la acabé de hablar ya. Nadie que se llame ser profeta, puede traer otra revelación por encima a lo que ya Dios nos habla en su palabra, que es la revelación profética más segura y más completa, como dice Pedro, que tenemos nosotros en nuestras manos la revelación profética más segura y completa, que es el Evangelio. No puede haber hoy en día un profeta que diga que Dios me reveló que una persona que murió, ¿verdad? Como por ejemplo Gigi Ávila, como por ejemplo Katherine Goodman en su tiempo, en su época, que se caracterizaba por hacer milagros, curaciones, sanidades por medio del Espíritu Santo y mucho más, que cuando murieron esa gente, a última hora Dios se arrepiente y los saca de ahí, porque tal vez Dios haya y vea algo en Katherine Goodman o en Gigi Ávila o en cualquier otro ministro, que Dios haya algo que no le gustó. Eso no existe. El que creyó y murió creyendo en Cristo, la palabra de Dios siendo una revelación perfecta, Pablo trae una revelación y dice que los muertos en Cristo llegará un momento que van a ser resucitados todos los que creyeron. Esto es una revelación. Lo que Pablo habla es una revelación. Fuera de eso, cuando alguien tiene una revelación que ve a
Katherine Goodman en el infierno y también dice el por qué. La persona que dice que Katherine Goodman está condenada dice el por qué y dijo también el por qué Dios demostró que ella estaba en el infierno. Número 1, porque Katherine Goodman tenía una apariencia físicamente de ser pagana, de que usaba posiblemente maquillaje, cadenas, pulseras, joyas, de que no andaba en santidad. ¿Desde cuándo acá Dios salva al hombre dependiendo de su santidad? La santidad que Dios le pide a un hombre es el resultado de su salvación, porque el hombre ya ha creído. Y cuando el hombre cree en Cristo, es regenerado, es transformado. Y como resultado, entonces Dios le pide santidad. Pero Dios no salva al hombre a causa o a base de su propia santidad. Porque el hombre pagano sin Cristo no puede producir ninguna santidad que le agrade a Dios. Nadie. Dios salva al hombre. Salva al hombre no por obra de justicia, como dice Pablo en el libro de Tito 3:5. Tito. Dios salva al hombre no de acuerdo a sus obras. Dios salva al hombre mediante su fe, no mediante su santidad y sus obras. En el libro de Timoteo, Pablo dice, diciendo que Dios no es infiel para que se arrepienta. Dios no es infiel para que se arrepienta. Cuando Dios decide salvar al hombre, Él cumple su palabra de guardar la salvación, de proteger al hombre. Tal como Pablo así lo expresa en Colosenses 3:1-2. Colosenses 3:1-2, diciendo Pablo que si nosotros hemos resucitado con Cristo, nuestra vida está escondida, guardada, protegida con el Señor. A última hora Dios no se va a arrepentir de quitarnos una preciosa salvación que Cristo logró a través de la fe del pecador creyendo en Cristo, para entonces Cristo ser infiel y quitarnos una preciosa salvación. El que murió siendo salvo se queda siendo salvo, y la palabra es una revelación que no se puede ir contraria a la que ya está puesta. Nosotros, la iglesia, no estamos para estar juzgando la salvación de nadie. La Biblia nunca revela que un profeta esté juzgando la salvación de nadie. La salvación del hombre la juzga Dios. Si se salvó o no se salvó, lo juzga Dios. La revelación que trae su palabra es el que cree. Eso es revelación. Lo que yo les estoy mostrando a ustedes es revelación por su palabra. Y la misma revelación de su propia palabra, dice, el que cree será salvo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué hay muchas personas que tienen este tipo de revelaciones? Visiones y revelaciones que se perdió, que si no se perdió, que lo vi en el infierno. Y especialmente cuando muchos dicen que Katherine Goodman, Dios demostró que la vio en el infierno. Y le dice por qué. Porque andaba en decoración, con cabello quizás pintado, con cadenitas, con joyas, y que las mujeres no deben de usar vestuarios sin mangas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que las mujeres no deben de usar vestuarios sin manga, tiene que ser una manga completa para que esté en santidad. No, eso no es así, hermano. Tenemos que salir de esa falsa doctrina. Salgan de esa falsedad ya en el nombre de Jesús. Huyan a esa falsa doctrina. No, ¿por qué esas personas tienen ese tipo de sueño? Número 1, te voy a decir por qué. La razón principal es por el autocriterio de muchas personas en cuanto a la salvación. Jamás nunca la Biblia revela
al mundo que Dios salva al hombre de acuerdo a un autocriterio personal, me parece que esto no. La Biblia dice que el hombre es salvo cuando decide creer en Cristo. El justo por la fe vivirá. Como dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Pero ¿por qué las personas deciden hablar y profetizar por sueños, visiones y revelaciones? Número 1, es porque así, en el Antiguo Testamento, donde no había evangelio, donde todavía no estaba el evangelio de salvación, así era como Dios hablaba, por medio de los profetas, por sueños, visiones y revelaciones. Pero hoy en día Dios no habla en cuanto a cómo Dios va a establecer su justicia, su salvación, perdón de pecado. Dios no habla de esa manera hoy en día. Dios hoy en día habla a través del evangelio, de lo que ya Dios estableció en su palabra. Si Dios estableció en su palabra el modo, la forma en cómo el hombre será salvo, hay que ir a la palabra y no por medio de sueñitos, ni profecía, ni revelacioncitas que tengan las personas. ¿Por qué estas personas deciden tener sueños y visiones y revelaciones? Con el motivo de huirle. Están tratando de huir a la palabra. No quieren enfrentarse a la palabra. No quieren enfrentarse a la revelación que está ahí. No se conforma con la revelación única de cómo el hombre es salvo. Simplemente se conforma con sus propias revelaciones que ellas o ellos tienen o quieren tener. Primera carta de Corintios 15, 51. Pablo dice: pero permítame revelarle un secreto. Estoy leyendo la Biblia, la nueva traducción viviente, ¿ok? La nueva traducción viviente, ¿ok? Primera de Corintios 15, 51. Dice Pablo: pero permítame revelarle un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que sucederá en un instante? Como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Pues el arrebatamiento, que vamos a desaparecer y ser levantados a las nubes, a la presencia de Dios, para recibir a Cristo en el aire, como Pablo lo establece en el libro de Tesalonicenses. Luego dice Pablo: cuando el toque de la trompeta final suene, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Dice, aquí Pablo está llevando una revelación. Déjese de estar escuchando revelaciones falsas y que están llenos de muchas emociones y con mucho llanto y mucho lloriqueo y mucho movimiento. Déjese de estar escuchando falsas revelaciones. Esas personas están en un espíritu de rol. Esas personas están en un espíritu de rol doctrinal. Déjese de estar escuchando falsas revelaciones. La revelación en cuanto a ser salvo o no ser salvo, en cuanto a si se pierde o no se pierde, está aquí. Hay que ir aquí a la palabra. Ya Dios no habla por sueño, ni visiones, ni revelacioncita, ni mucho menos Dios trae otra revelación aparte. No, Señor. Mucho cuidado con ese tipo de personas. Pablo dice que los muertos en Cristo van a vivir por siempre. Todos los que creyeron, todos los que han creído. En el 1 Corintios 14, 37, Pablo dice: si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer que lo que yo estoy hablando son los mandamientos mismos del Señor. Dice Pablo: pero si no lo reconocen, él tampoco será reconocido. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo sabía que los profetas de estos tiempos de Corintios no estaban llevando una profecía de acuerdo a la revelación que Dios le mostró a Pablo. No llevaban esa revelación. Entonces Pablo dice: si alguien se cree que es profeta, como quien dice, yo no veo profetas. Yo no veo profetas aquí. Si alguien se cree que es profeta o piensa que es espiritual, debería de reconocer. Una verdadera profeta o un verdadero profeta reconoce lo que Pablo enseña. Todas las enseñanzas que Dios le reveló a Pablo debería de reconocerlas. Los profetas hoy en día no deben estar profetizando con ojos cerrados y todo lo que venga a la mente va y lo dispara. No, debe de estar llevando la palabra,
con entendimiento, con uso de razón y entendimiento, y con Biblia en mano, leyendo lo que la Biblia dice. No es con los ojos cerrados ahí, lo que Dios venga, esto, y esto, y esto, y me dice el Señor, y también esto, y también lo otro. No, Señor, Dios no habla así. Los profetas deben ser personas que hablen con entendimiento, con sabiduría y con Biblia en sus manos. ¿Ok? No es dejarse llevar con emociones, con llanto, con lloriqueo, con temblequeo así, y Dios habla y se acabó. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Por eso que Juan dice, escudriñad la palabra porque en ella hay vida eterna. Escudriña la palabra porque en la misma palabra hay vida eterna. El plan de Dios es salvar, no condenar. Es salvar a los que creen. El que creyó tiene vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.